ver, chicos, cuando hablamos de hipertensión arterial secundaria, estamos hablando de un paciente hipertenso por una causa, ¿no? Ya no es esencial, sino tiene una causa que está produciendo que el paciente sea hipertenso. ¿En quiénes debemos sospechar? En pacientes jóvenes, en niños, en pacientes que al poco tiempo de ser diagnosticados de hipertensión hagan, por ejemplo, una falla renal o hagan complicación de órgano blanco, pueden hacer, por ejemplo, unas crisis o unas emergencias hipertensivas, ¿no? O en pacientes también que tengan algunas características especiales, ¿no? Entonces, la principal causa de hipertensión arterial secundaria es la enfermedad parenquimal renal, ¿no? Esa es la principal causa, ¿no? Las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Recordemos que la hipertensión está presente en el 80% de pacientes con enfermedad renal crónica. Muchas veces no vamos a saber si fue la hipertensión o al paciente a esta falla renal o ha sido al revés, ¿no? O que la presión arterial o que la insuficiencia crónica le haya producido hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial más severa es en enfermedades glomerulares que en las intersticiales. Ahora, si es un paciente hipertenso y cursa con una proteinuria mayor de 1 gramo y tiene sedimento patológico en el momento de hacer el diagnóstico, también debe hacernos pensar en una hipertensión arterial secundaria de causa renal. Ahora, si el paciente tiene un difícil manejo medicamentoso de la presión arterial, continuamente hace estas crisis hipertensivas, también debemos pensar en una enfermedad, en una hipertensión secundaria. Ahora, una causa es la hipertensión arterial renovascular. Esta hipertensión arterial de causa renovascular se presenta en el 1 al 2%, es potencialmente curable, ¿no? Depende de dónde esté la obstrucción. Hay obstrucción de la arteria renal y ese es el principal mecanismo por el que se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y esto ha sido demostrado por Harry Goldblatt, ¿no? Que al clipar las arterias renales en animales de experimentación ha visto que se producía o se activaba este sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, se va a producir una isquemia renal, ¿no? Al estar obstruida la arteria renal, por tanto, va a haber un aumento en lo que es la producción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con todos los efectos que ya hemos hablado, ¿no? Con aumento en la resistencia periférica, retención de sodio, retención de agua, por tanto, aumento del gasto cardíaco, aumento de las resistencias vascular periféricas y, por tanto, aumento de la presión arterial. Entonces, la hipertensión arterial renovascular, ¿no? Se puede presentar en dos tipos de pacientes, ¿no? Si hablamos de un paciente ya adulto, generalmente varón, un paciente con una edad mayor de 50 años, ¿no? Que es más frecuente en el 70-80% de los casos, la causa va a ser una enfermedad aterosclerótica, ¿no? Donde la lesión es mayor de 2 centímetros y es a nivel proximal. Ahora, si se presenta esta enfermedad generalmente en mujeres jóvenes menores de 30 años, la causa va a ser una displasia fibromuscular que se presenta en un 20-30% de los casos. Hay lesión de la íntima, hay en el segmento medio o distal, puede ser el daño a nivel medial o en el segmento medio, ¿no? Y esto nos va a producir disección o trombosis. Entonces, es importante en qué pacientes vamos a sospechar de esta enfermedad hipertensiva renovascular. ¿En qué pacientes vamos a sospechar? Por ejemplo, en pacientes, pues mujeres jóvenes menores de 30 años que no tengan antecedentes de hipertensión familiar o también en varones mayores de 55 años que de pronto estén debutando con hipertensión arterial. ¿Qué vamos a escuchar en el examen físico? Un soplo abdominal que se escucha diastólico y hacia la zona lateral. La hipertensión arterial acelerada o resistente, ¿no? Pues es un paciente que tiene una hipertensión que rápidamente causa daño de órgano blanco y no se puede controlar fácilmente con medicamentos. Son pacientes que hacen crisis hipertensivas frecuentes como el edema agudo de pulmón de manera recurrente, pueden hacer insuficiencia renal de etiología incierta. Entonces, una vez que se diagnostica este paciente, al pedir un sedimento urinario va a ser un sedimento pues normal, ¿no? Ahora, si es una causa aterosclerótica, como ya hemos dicho, la aterosclerosis afecta todo lo que es
las arterias, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies. Entonces, si tiene una causa aterosclerótica que está produciendo una obstrucción renal, también está produciendo pues a nivel cerebral, a nivel cardíaco, etc. Ahora, si es un paciente, por ejemplo, hipertenso, que se le hace el diagnóstico de hipertensión y se le da tratamiento con IECAS o ARA2 y rápidamente el paciente va a presentar insuficiencia renal aguda, también es una causa para sospechar de esta hipertensión de origen renovascular. Entonces, si es una mujer joven, ¿no? La causa, como vamos a ver, puede ser una displasia fibromuscular. Fíjense acá, donde la lesión pues es más medial, ¿no? Medial o distal, como vemos acá. Ahora, si es en personas mayores de causa aterosclerótica, generalmente se va a presentar de forma bilateral, ¿no? Y es una zona más proximal, como vemos acá. Entonces, estos son los dos tipos de pacientes que nos van a presentar hipertensión de causa renovascular. Varones mayores de 55 y mujeres menores de 30, ¿no? Que es la displasia, la displasia fibromuscular, y en los varones mayores lo que es la aterosclerosis. Entonces, este es un cuadrito muy importante, chicos, donde vemos la diferencia en ambos grupos, ¿no? Fíjense, en la aterosclerosis, la edad de presentación mayor de 50, y en la fibrodisplasia muscular está pues los menores de 30 incluso, ¿no? El sexo, aterosclerosis más frecuente en varones, y en la displasia fibromuscular en mujeres. La localización de la lesión en lo que es la aterosclerosis es proximal o medial, y en la fibrodisplasia es medial o distal, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, si es un paciente que tiene, por ejemplo, ya una causa aterosclerótica, como sabemos, la aterosclerosis afecta todo el endotelio, no se beneficia de lo que es una revascularización, ¿no? Entonces, es un paciente hipertenso de larga data, que ya tiene falla renal, que tiene diabetes, que es mayor de 65 años, ¿no? Que tiene además, si están dañadas las arterias renales, también debe haber daño a nivel cerebral, a nivel de arterias coronarias, o también puede tener enfermedad arterial periférica o a nivel cerebral. Entonces, si ya tiene todas estas repercusiones, el paciente no se va a beneficiar de una revascularización. Pero si es un paciente que tiene una causa de fibrodisplasia muscular, entonces este paciente sí se puede beneficiar de lo que es la revascularización. ¿Qué hacemos cuando sospechamos de un paciente con hipertensión arterial secundaria? No, el primer examen que se le puede pedir al paciente es el radiorenograma con el test de captopril. Entonces, en este paciente, después de hacerle tomar una dosis alta de captopril, vamos a ver si en ambos riñones se va a producir la misma captación de la sustancia de contraste, ¿no? Entonces, como vemos acá, por ejemplo, en este riñón hay una buena captación, pero en este riñón no. Entonces, este sería un examen que es sugerente de daño a nivel renovascular. Otro examen importante es, por ejemplo, el ecodoppler, pero el ecodoppler en estos pacientes depende de la máquina, depende del operador, también depende de la cantidad de tejido celular subcutáneo que tenga el paciente, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente obeso, entonces va a ser más difícil lograr ver las arterias renales que en un paciente delgado, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos sospecha de que este paciente tiene una hipertensión renovascular de causa, como es la fibrodisplasia muscular, ¿no? En ese caso podemos pedir una angioresonancia, ¿no? Pero si ya sospechamos que la causa es una aterosclerosis, ya no pedimos la angioresonancia, porque si tiene aterosclerosis hemos visto que ese paciente no se va a beneficiar de una revascularización, de un procedimiento como es la revascularización. Entonces, en los únicos pacientes que podemos pedir una angioresonancia es en estos pacientes que nosotros pensemos que se va a beneficiar de lo que es el procedimiento de la reperfusión. ¿Y por qué no se puede pedir en todos? ¿Para qué vamos a pedir un examen que va a utilizar una sustancia de contraste, ¿no? Que además va a dañar más los riñones, ¿no? En un paciente que ya no va a ser beneficiado de este procedimiento, ¿no? Pues no podemos hacer
un uso desmedido de exámenes auxiliares y además usar un examen que va a dañar los riñones. Solamente podemos pedir estos exámenes en caso de que sospechemos que el paciente va a ser sometido a este procedimiento de revascularización. Entonces, para que nos quede claro, ¿no? ¿En quiénes pedimos esto? Por ejemplo, una angiografía, ¿no? En la angiografía podemos solicitar en un paciente que tenga esta causa, pues, ¿no? De displasia fibromuscular. ¿Por qué? Porque en este paciente es joven, es un paciente que no tiene daño en otros órganos blancos, entonces ahí se va a poder beneficiar de lo que es la revascularización. Pero si es un paciente que la causa es aterosclerótica, entonces ya tiene daño en riñón, tiene daño en cerebro, en corazón, en arterias periféricas, es un paciente ya con una hipertensión de larga data, con un proceso de aterosclerosis, entonces ya no se va a beneficiar de este procedimiento. Entonces, ¿cuál es el primer examen que se debe pedir? Como hemos dicho ya, el radiorrenograma con captopril, ¿no? Entonces, en estos pacientes, este examen va a ser, es el mejor estudio para descartar el diagnóstico en pacientes con pocos datos sugestivos, ¿no? Entonces, una hora después de una sola dosis de 50 miligramos de captopril se hace este examen, ¿no? Que tiene una sensibilidad del 80% y una especificidad del 95%. El ecodoppler, la sensibilidad, como vemos, es mayor del 60% y su especificidad 91%, pero es operador dependiente, ¿no? La angioresonancia, miren, tiene mayor sensibilidad, mayor especificidad, pero recuerden que siempre se debe someter al paciente en caso de que vaya a ser sometido a un procedimiento de revascularización. El tratamiento es controversial, ¿no? Porque si le damos yecas o aras, el paciente puede dañar más los riñones, pero siempre debemos dar la opción a que este paciente pueda recibir yecas y aras, ¿no? Y en caso de que sea un paciente con una fibrodisplasia muscular, pues el tratamiento va a ser invasivo, no sea un procedimiento de revascularización. O también se puede hacer, por ejemplo, el bypass, ¿no? Entonces el bypass es a nivel, se hizo una obstrucción que es en una zona en la que se pueda hacer este puente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la piedra angular del tratamiento para la estenosis de la arteria renal? El tratamiento médico, ¿no? O sea, en todo paciente, la piedra angular, como estamos viendo, es el tratamiento farmacológico. Ahora, estos pacientes pueden tener también otras causas, ¿no? Los pacientes con hipertensión arterial secundaria pueden tener, por ejemplo, otra causa como es el hiperaldosteronismo primario. Son pacientes hipertensos que tienen una marcada hipocalemia, o sea, se le hace un dosaje de electrolitos y tienen el potasio menos de 3.5, tienen una hipocalemia severa y estos pacientes pues no tienen una causa de por qué cursan con hipocalemia. No están usando, por ejemplo, diuréticos, ¿no? Y tienen una hipertensión refractaria al tratamiento pese al uso de 3 o más drogas combinadas, tienen intolerancia a la glucosa. Entonces son pacientes con hallazgo incidental de hiperaldosteronismo. Este hiperaldosteronismo puede ser producido por un tumor, un adenoma adrenal, o puede ser producido por una hiperplasia adrenal, como vemos acá. Entonces, los exámenes auxiliares, es importante el dosaje de los niveles de aldosterona, ¿no? Si es más de 555 picomol por litro, miren, tiene un 90% de sensibilidad y especificidad, ¿no? Los niveles, dosaje de niveles de aldosterona. También se puede hacer una prueba de sobrecarga salina, ¿no? Donde es inapropiada si hay una secreción autónoma de aldosterona menor a 277 picomol por litro. La tomografía es un examen importante, ¿no? Porque vamos a ver si es la
la causa es un tumor, ¿no? Un adenoma. O también puede ser, se puede utilizar lo que es la resonancia magnética para tumores más pequeños. Y también pues la causa puede ser una hiperplasia, ¿no? Una hiperplasia a nivel adrenal. Entonces, ¿en quiénes sospechamos? En los pacientes hipertensos que cursen con hipocalemia, no se olviden, con una hipocalemia que no tiene una causa explicada, ¿no? Entonces, en estos pacientes hipertensos con hipocalemia, ¿no? Lo que se puede hacer es el dosaje de aldosterona, ¿no? Para ver si es un hiperaldosteronismo primario, o también se puede utilizar, como ya hemos visto, la tomografía o la resonancia. El tratamiento, si es un adenoma, por ejemplo, y puede ser extraído quirúrgicamente, entonces se saca el tumor y el paciente pues se va a curar. Pero si el paciente, por ejemplo, la causa es una hiperplasia suprarrenal bilateral, no se puede sacar las glándulas suprarrenales. Por eso es que el paciente que tiene esta hiperplasia suprarrenal, el tratamiento va a ser farmacológico, ¿no? Lamentablemente es una hipertensión secundaria, pero la causa no es operable. Entonces, en estos pacientes van a necesitar un tratamiento medicamentoso el resto de su vida. Una causa también que no es frecuente, pero se da, ¿no? Es el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que se origina en la médula suprarrenal en el 85% de los casos, o también se puede originar en el tejido cromafín extraadrenal hasta en un 15% de los casos, ¿no? Estos últimos se van a denominar paragangliomas, como vemos acá. Su prevalencia se estima en el 1% de la población de hipertensos, o sea, tiene una prevalencia baja. Estos tumores producen adrenalina, noradrenalina, dopamina, entonces producen hipertensión secundaria, excesivas concentraciones plasmáticas de catecolaminas. Este feocromocitoma es conocido como el tumor de los 10%, ¿no? Es 10% de causa familiar, 10% bilateral, 10% maligno, 10% extraabdominal y 10% con ubicación múltiple. Entonces, los síntomas de los pacientes con feocromocitoma, como hay una sobrecarga de lo que son estas sustancias, ¿no? De lo que son las catecolaminas plasmáticas, son pacientes que van a cursar con esta palidez, tienen crisis de pánico, tienen sudoración excesiva, tienen palpitaciones. Ahora, si nosotros en estos pacientes damos, por ejemplo, beta bloqueadores, ¿no? Los pacientes, en vez de disminuir la presión arterial, van a tener una elevación de la presión arterial. Entonces, si a un paciente que le estamos diagnosticando hipertensión arterial le damos beta bloqueador y en vez de bajar la presión arterial hacen crisis hipertensivas o elevan la presión, debemos sospechar que la causa puede ser un feocromocitoma. Entonces, el feocromocitoma es una neoplasia endocrina múltiple, puede ser parte de enfermedades no complejas como la neurofibromatosis, ¿no? O la enfermedad de von Recklinghausen. Es importante para hacer el diagnóstico el dosaje de metanefrina plasmática en orina de 24 horas. También se puede usar otros exámenes como la tomografía o el estudio de medicina nuclear, la resonancia magnética, sobre todo si sospechamos de una localización extraabdominal. Entonces, miren acá, por ejemplo, en estas imágenes podemos ver, ¿no? Que son, pues, como hemos visto, tumores que generan hasta un 10% son paraganglionares y son bilaterales. El tratamiento, nunca usar beta bloqueadores solos, porque ya hemos visto que los beta bloqueadores en estos pacientes aumentan la presión arterial. En estos pacientes, ¿qué se puede usar? Los alfa bloqueantes, ¿no? Estas son las drogas de primera elección, no se olviden los alfa bloqueantes, ¿no? Se puede usar también inhibidores de la tirosina hidroxilasa, como la metirosina, y el tratamiento definitivo en caso de que sea un tumor que se puede tratar quirúrgicamente, pues el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Pero si son, por ejemplo, múltiples, si son, por ejemplo, pequeños y no son de fácil acceso, pues el tratamiento va a ser medicamentoso con los alfa bloqueantes. Entonces, chicos, esto con respecto a lo que es
la presión arterial de causa secundaria. Y por último vamos a hablar de lo que es la crisis hipertensiva.